Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. María, Carla, Marta y miles de chicas más dejaron de ser niñas cuando tuvieron que criar a sus propias hijas o hijos. Con 16 años se quedaron embarazadas y decidieron seguir adelante. Lo cierto es que como ellas, más de 7.000 adolescentes fueron madres en el año 2019. Cerca de 400 no habían cumplido aún los 16 años. La mayoría recuerdan con bastante angustia al momento de comunicárselo, por ejemplo, a su entorno, a sus padres. Por eso el apoyo y la orientación familiar resultaron fundamentales en todos estos casos. Se trata de transformar ese miedo y sufrimiento inicial en apoyo y cariño. Eso al menos es lo que nos comentan los expertos. Hablarlo también es en las escuelas y a nivel social, porque la educación es la única herramienta fundamental para saber cómo actuar y cómo prevenir situaciones dramáticas cuando ocurren estos casos. Las estadísticas hablan de números que la verdad asustan, pero también de desigualdad y prejuicios en torno a este tema. Hoy aquí en Let's Go trataremos los embarazos precoces a través de testimonios, charlas con profesionales, mesas redondas y con estudiantes y asociaciones que también trabajan diariamente con estas realidades, y nosotros vamos a compartirlos. Bienvenido a Let's Go. Viral. Conoce las noticias que son tendencia. Y nosotros que vamos a analizar las noticias más importantes en torno al post del día, como cada semana. Hoy hablamos acerca del embarazo precoz y tenemos que recordar esta noticia. Una niña de 12 años da a luz a un bebé en su casa de Cantabria. Esta niña de 12 años dio a luz a un bebé en su casa sin que sus parientes estuviesen al tanto de este embarazo. El padre se trata de un menor de 17 años que pertenecía al entorno familiar y residía incluso con ella en su vivienda. Los servicios sociales de la región que atendían a esta familia en situación de vulnerabilidad también desconocían el estado de la preadolescente. La tutela de la chica le correspondía a su madre, mientras que el padre permanece en prisión por tráfico de drogas. La familia de la chica de 12 años ya ha remitido un escrito para afirmar que quieren dar al bebé en adopción. Otra de las noticias que tenemos en el día de hoy es esta. La ONU le urge acabar con los embarazos adolescentes en Latinoamérica, sí, el lugar donde posiblemente haya más de esta clase de embarazos. El Fondo de la Población de Naciones Unidas urgió este sábado a tomar medidas para acabar con los embarazos adolescentes en Latinoamérica y en el Caribe, la segunda región del mundo en cuanto a maternidad adolescente. Se trata de una declaración con motivo del Día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente. El director regional del Fondo de Población de Naciones Unidas, Harold Robinson, reclamó a los gobiernos estrategias y medidas inmediatas enfocadas a la reducción de este problema tan importante en el continente americano. De hecho, en Latinoamérica y el Caribe se producen, según la ONU, 62 nacimientos por cada 1.000 niñas adolescentes entre 15 y 19 años, lo que sitúa a la región como la segunda del mundo en esta problemática. No debe sorprendernos que la situación se haya incluso agudizado por la interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva causada por la pandemia. En muchos países los centros de salud cerraron y la disponibilidad de recursos financieros para la ejecución de programas de salud sexual y la reproductiva para adolescentes y jóvenes quedó prácticamente restringida. También tenemos que contarte la siguiente noticia, Hijos de madres adolescentes son niños en riesgo. Este es el titular de esta noticia, que nos cuentan acerca de la vulnerabilidad que obedece tanto a factores biológicos como psicológicos y sociales. El embarazo precoz tiene consecuencias tanto para la madre, pero también para la criatura, para el hijo. Al ser hijo de un adolescente, enfrenta riesgos físicos, emocionales y también sociales. La mortalidad neonatal de estos pequeños supera la de los niños alumbrados por adultas jóvenes, y mientras menor es la adolescente, mayor es este riesgo. Las muertes perinatales son 50 veces más altas entre los bebés nacidos de madres de menos de 20 años que entre aquellas que son nacidas de madres entre los 20 y los 35 años. Los efectos dañinos sobre la salud de la criatura pueden incluir restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, prematuridad y, por supuesto, también malformaciones.
Y por último, este titular, más de 7.000 adolescentes fueron madres en España en el año 2019. El año 2020 todavía no ha salido. María, con 16 años, se quedó embarazada y decidió seguir adelante con el nacimiento, con el embarazo. Como ella, más de 7.000 adolescentes fueron madres en el año 2019. Cerca de 400 madres no habían cumplido ni siquiera los 16 años. Y hasta aquí este rodeo por las noticias más interesantes que hemos encontrado en la red en torno al post del día. Perfil, el que pilota. Y para empezar el programa de hoy tenemos la suerte de poder tener aquí en los estudios de Marcha Go y del programa Let's Go, pues a una persona que ha vivido esta experiencia de todo lo que vamos a vivir en concreto de primera mano. Saludamos a Kelly Frías. Muy buenas tardes, Kelly. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, estamos encantadísimos de tenerte por aquí y sobre todo de poder hablar contigo y que nos expliques exactamente pues cómo lo viviste, cómo fue la experiencia. ¿Podrías decirnos exactamente a qué edad te quedaste embarazada y cómo recuerdas esa vivencia aquel día? Yo me quedé embarazada de los 19 para los 20. Uh-huh. Y la vez que me enteré fue que estaba con mi madre. Uh-huh. Y nada, le estaba explicando que me dolían los pechos, que los sentía más grandes, que me parecía raro. Y claro, la regla anterior me había venido poquita y la verdad que no tenía para nada en mente. Y ella me suelta, Kelly, no vaya a ser que vayas a estar embarazada. Y claro, la miro y le digo, ¿cómo vaya a ser que vas a estar embarazada? ¿Estás loca? Y claro, me dijo, te voy a comprar un test, háztelo y ya ves. Pues al día siguiente, por la mañana me hice el test, me dio positivo, la llamé, se lo conté y me dijo, bueno, vamos a esperar a hacernos una analítica para confirmarlo y ya pues decides. Me hice el día siguiente la analítica, o cuanto antes fue, no me acuerdo si fue al día siguiente o al anterior, y resultó que me dio positivo y nada. ¿Y tú cómo te sentiste porque me imagino, o sea, con 19 años, no sé si sería un embarazo buscado o si fue algo sorpresivo, pero me imagino que por lo menos sería una sensación muy fuerte el tener pues la certeza de que, bueno, estoy embarazada, tengo 19 años y bueno, ¿qué voy a hacer? A ver, es que en mi caso, uh-huh. Yo padecía cáncer uh-huh. cuando tuve 14 años. Uh-huh. Entonces los médicos me habían dicho que esa posibilidad, o sea, iba a ser nula uh-huh. o casi nula. Entonces, para nada lo tenía en mente en ningún momento. Y claro, cuando se dio fue una sorpresa. Pero, ¿sabes? No es algo que digas tú, tengo 19 años, se me pasa por la cabeza abortar o algo, sino que al contrario, era algo positivo. Uh-huh. Qué bueno escucharlo. No sabíamos que habías vivido esa experiencia, pero supongo que bueno, como tú estás comentando, también sería pues muchísima ilusión, ¿no? Porque es algo como que no te esperabas y bueno, pues sucedió, al final fue algo positivo. Supongo que será algo también muy importante el tema de tener apoyo a tu alrededor, ¿no? Porque aunque no fuese algo buscado en sí, pero sentirás, imagino yo, miedo, ¿no? Porque es una experiencia totalmente nueva, es una responsabilidad para muchísimo tiempo, para siempre, sí, claro. y bueno, son muchísimos cambios en tu vida, por tanto, entiendo que el apoyo de tu entorno, ya no solamente el familiar, sino de pareja, de amigos, de donde tú te estés moviendo, pues es vital. Para mí el pilar fundamental en ese momento era mi madre, uh-huh. O sea, que me apoyara, que encima ella lo vivió con más ilusión que yo. Y era eso, ¿sabes? Porque encima es un momento en el que tú tienes las hormonas a mil, que te sientas comprendida y apoyada en ese proceso, pues para mí lo primordial. Exactamente, vamos a decir que sí es importante el tema del apoyo, como tú bien decías, primordial, pero entiendo que no solamente hay buenas miradas en estos casos, no sé si es en el tuyo particular, porque, hombre, cada persona es un mundo y la experiencia de cada persona es distinta, pero entiendo que sobre todo a muchas mujeres, porque no sabemos por qué, pero los embarazos no planificados, sobre todo, pues son un estigma para la mujer. Muchas veces se les mira mal, piensan, bueno, es una irresponsable, o mira qué mal lo hizo, o echó a perder a su vida, o un montón de comentarios que la verdad son bastante negativos. ¿Tú en algún momento te sentiste juzgada en algún entorno? No es que me sintiera juzgada. Bueno, hubo un caso que, a ver, lo pasé fatal, uh-huh. Porque hubo un chico, sí es verdad que no conocía a esa persona, uh-huh.
y se metió mucho en mi vida en ese momento por eso mismo, por quedarme embarazada temprano, porque mi pareja ya tenía una niña y a lo mejor él no estaba tan de acuerdo en tenerla. Se metía por redes sociales comentando cómo le vas a hacer eso al padre, si él no está de acuerdo, eso lo haces para llamar la atención, de quedarte embarazada tan joven, tal. Y lo hacía no solo conmigo, sino varias chicas que en esa época pues se quedaron embarazadas a la vez. Sí. Y claro, fue en ese momento pues entre eso que tú estás con los nervios sensibles, sí. Claro, pues yo lo pasé fatal. Sí, sí, sí. Y a día de hoy esa persona se arrepiente un montón, me ha pedido un montón de veces perdón, pero que ese momento no me lo quita nadie, la verdad. Supongo que como en todo, ¿no? Habrás vivido momentos negativos como este en concreto que nos estás contando, pero supongo que esta experiencia habrá traído también muchos momentos positivos a tu vida. ¿Qué le dirías exactamente a tu yo de 19 años cuando en aquel día te hiciste el test de embarazo con tu madre? ¿Qué le dirías a la Kelly de aquel entonces? Con todo lo que has vivido y con todo lo que ya has aprendido. La verdad es que no es algo que, ¿sabes? Las cosas suceden cuando tienen que suceder, ¿sabes? Y no pienso que haya una edad en concreta para quedarte embarazada, por ejemplo. O sea, si tiene que ser joven, pues tiene sus partes positivas tanto como sus partes negativas. Sus partes positivas, pues, por ejemplo, yo con mi pareja a día de hoy vamos al parque con los niños y estamos jugando con ellos y los demás niños se acercan a jugar con nosotros y los ves. Y claro, porque sus padres están sentados, no comparten lo mismo, a lo mejor son mayores y no, ¿sabes? Se nota la diferencia de edad. Entonces al final pues los crías de diferente manera. Por supuesto. Y bueno, para ir terminando esta charla que ha sido muy interesante, nos ha encantado conocer tu testimonio, nos gustaría que lanzaras un mensaje, ¿no? Porque al final no sabemos si hay alguien que a lo mejor está viviendo esta misma circunstancia que tú viviste ya hace unos cuantos años. En tu caso, pues tuviste mucho apoyo, que eso es vital, como tú bien decías, pero hay gente que a lo mejor no lo está pasando tan bien porque a lo mejor siente miedo y no tiene tanto apoyo a su lado. ¿Qué les dirías a esas personas, a esas parejas o a esas chicas que lo están viviendo? Es que me ha pasado muchas veces que ahora, por ejemplo, en las redes sociales me hablan chicas pidiéndome consejo y opinión, o sea, que no es nada fuera de lo normal. Y además yo en mi momento también lo hice, busqué una chica que tenía la misma situación para tranquilizarme, pero es que es normal que tengamos miedo, inseguridades, porque al final te vas a hacer cargo de un ser, o sea, pero para el resto de tu vida y es una carga importante, pero que lo de la estabilidad económica, sentimental, o sea, nunca vas a tener seguro tener todas esas cosas. O sea, no vas a saber en qué momento es el indicado para quedarte embarazada, pero que mientras le puedas dar una buena vida y sepas que lo vas a querer y lo vas a cuidar, pues para adelante. Oye, qué mensaje más bonito y más tranquilizador, sobre todo para todas esas personas que nos estén escuchando y que, bueno, pues estén enfrentando también al miedo inicial de descubrir, oye, pues voy a ser una madre, voy a ser un padre, a lo mejor no fue en el momento que quería exactamente, pero puedo enfrentarlo y las cosas pueden salir bien, ¿eh? Y con esta experiencia nosotros vamos a ir continuando. Mil gracias, Kelly, por ser valiente, por ayudarnos y sobre todo por mostrarnos un poquito acerca de cómo ha sido esta experiencia para ti. Gracias. Y nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. Leer evitará que creas que tener hijos es lo mejor que puede pasarte en la vida. Eso decía una imagen que retomaba el diseño de unas famosas librerías en México y que generó múltiples comentarios a través de las redes sociales. Algunos señalaban que un hijo o una hija es siempre una bendición inigualable. Otros se burlaban de esta afirmación, mientras que otros aplaudían osada frase. Ya sea una u otra la manifestación, lo interesante es que los cuestionamientos giraban únicamente en torno a las mujeres. Los hombres en el tema del embarazo y en especial del embarazo adolescente parecen prácticamente invisibles. Y este último tópico se ha convertido en un asunto incluso de agenda pública. También se quiere considerar su existencia para estrategias de prevención. Al menos debería ser así. Hoy nos acompañan de la Asociación Mercedes Machado, Ifara Hernández y María Victoria Sánchez. Chicas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y para poder empezar esta mesa
redonda, si les parece bien, le planteo la siguiente pregunta. ¿Por qué cuando se habla de embarazo precoz solo se señalan a las mujeres, solo se habla de mujeres y no de hombres? Yo creo que en relación a la pregunta que nos lanzaba Estefanía, se debe a que tradicionalmente a la mujer se le ha relegado al ámbito privado, doméstico y familiar. Este ámbito está caracterizado por ser un ámbito de cuidados, de afecto, de atención a los demás, de la reproducción de la vida, de trabajos no remunerados e invisibles. Si a esto le sumamos una serie de factores que propician esos embarazos precoces en la adolescencia, como puede ser una situación de violencia intrafamiliar o la escasez de recursos económicos en la familia, dado a que se consideran factores de riesgo porque hace que la menor considere a la maternidad como una vía de escape para iniciar su propio proyecto de vida, o la existencia de antecedentes de embarazo en adolescentes de la familia, haciendo ver la tendencia a la posible repetición por la menor, o incluso los procesos migratorios o configuraciones familiares deficitarias que crean en la menor ese sentimiento de soledad y de falta de supervisión, haciendo más posible estos casos. Además, tenemos en cuenta que cada vez nos encontramos ante una generación de adolescentes que consideran que el amor se mide según la disposición que se tenga para la práctica de sexo, dando lugar a unas relaciones sexuales cada vez más tempranas y tristemente los comportamientos machistas que podemos observar en los jóvenes, sobre todo influenciados por las redes sociales, dando lugar pues, a unas relaciones más controladoras y de dependencia. Sí, hay que tomar en cuenta también que son embarazos completamente riesgosos, tanto para la madre como para el bebé. Son chicas que no están preparadas ni mentalmente ni físicamente para llevar un cargo tan grande en su cuerpo y en su salud mental. También tenemos que tomar en cuenta que la educación machista que se da en algunas casas hoy en día son muchas y que debemos erradicar. Y también aportar a los jóvenes que están practicando ya esto a muy temprana edad, como tú dices, la seguridad de una educación sexual para que tengan esta vida completamente sana y segura, no solo por las enfermedades de TC, sino también por el embarazo precoz, y también tomar en cuenta que las jóvenes de hoy en día no se deben de ver aludidas por estas pruebas de amor, entre comillas. La otra pregunta que podríamos aportar es ¿qué papel juega el hombre en estos casos del embarazo precoz? Yo creo que tristemente la gran mayoría adopta una conducta de abandono a la mujer, suponiendo para esta hacerse cargo de una nueva situación y aparte del luto de haber perdido a su pareja. Para mí esta conducta se debe a una visión androcéntrica que existe en la sociedad, en la que se ha creado la idea de que el hombre es más hombre por cuantas relaciones sexuales practique y cuyos embarazos pueda provocar. Esta visión, por tanto, crea a la penetración como un mecanismo de empoderamiento y reconocimiento de los hombres entre ellos. Yo estoy completamente de acuerdo. Lamentablemente en muchos de los casos, para no decir que en todos, sobre todo en los chicos jóvenes, se ven como aludidos al hecho de que van a perder sus libertades al saber que la chica queda embarazada, y también la falta de información otra vez, insisto, en los institutos y las familias que ven todavía esta posición de que el hombre se hace un macho, entre comillas, entre muchas comillas, el hecho de que tenga relaciones sexuales. Y esto también tenemos que darnos cuenta que las redes sociales, como tú dices, y tanto en la música también, que los jóvenes escuchan hoy en día, que se ve como la práctica sexual lo más importante en una relación, sin saber los riesgos que lleva. Otra vez, por eso hay que insistir en las instituciones que deben de dar una educación sexual abierta, porque los jóvenes hoy en día saben muy bien lo que es y lo practican abiertamente.
Sí, yo creo que vamos a coincidir en que es necesario pues la implementación de acciones y planes que no solo se centren en la detención de enfermedades, como tú bien decías, o la prevención de riesgos, sino que orienten, capaciten y asistan a la población para poder tener una vivencia satisfactoria, responsable y positiva de la sexualidad. Exacto, estamos viendo que tristemente niñas de 15 años y menos en España quedan embarazadas por las situaciones que estamos diciendo. Entonces hay que tomar ya acciones y medidas para que los jóvenes al fin tengan esta libertad que están teniendo, pero de manera segura y de manera que no lleven a los riesgos de los que estamos hablando. Sí, yo creo que también en la situación de Canarias se ha visto perjudicada por los recortes presupuestarios que han impedido que las políticas sanitarias públicas pues no puedan promover y garantizar esa salud sexual y reproductiva al 100%. En conclusión, yo creo que estos son los factores más importantes que debemos de tomar en cuenta. Así que vamos por una vida sexual sana y juntos podemos tenerla finalmente. ¡Let's go! El visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Según la ONG Save the Children, cada año nacen 13 millones de niños y niñas de mujeres menores de 20 años. Un 90% en los países en vías de desarrollo y un 10% en los países desarrollados. Ambas realidades, la verdad es que son muy duras, pese a las diferencias obvias que hay entre cada región y cada contexto. Pero, por ejemplo, en el África subsahariana hay un 40% de posibilidades de que un embarazo adolescente llegue a término. En el Níger, por ejemplo, el 53% de las embarazadas ya estaban casadas antes de los 18 años. Algo muy similar ocurre en el subcontinente indio, donde el matrimonio temprano en zonas rurales es la principal causa. Como puedes ver, las causas varían entre África, Asia, Latinoamérica y Europa, por ejemplo, y tienen una relación directa con el contexto y la tradición de cada región. Estos embarazos, además, en adolescentes, tienen consecuencias tanto para la madre como para los niños. Para hablar acerca de todo esto, saludamos al pediatra Iván Abreu Llanes. Perfil, el que pilota. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, seguimos hablando acerca del embarazo adolescente, el embarazo precoz, y lo vamos a hacer, bueno, pues quizás con uno de los protagonistas, porque el pediatra es un participante muy importante, sobre todo en el momento del nacimiento de estos pequeños, y por eso saludamos a Iván Abreu Llanes. Buenas tardes, Iván, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Iván, queríamos hablarte y sobre todo preguntarte varias cosas, pero sobre todo, antes recientemente leíamos un pequeño artículo en el cual pues escuchábamos diferentes cosas pues que nos hace tener varias dudas. En primer lugar, si había algún tipo de riesgo para estos bebés que nacen como resultado de un embarazo adolescente, un embarazo no planificado precoz, en definitiva. Sobre todo para los niños, el que la mamá sea adolescente realmente no va a suponer un problema en cuanto a de salud. Es decir, el que tenga un embarazo de una mujer joven, incluso desde el punto de vista biológico, es mucho más sencillo. Es decir, pare mucho mejor, tiene muchas menos complicaciones. Sin embargo, los problemas vienen cuando, lo que tú has dicho, la falta de planificación. Es decir, cuando ese embarazo no ha sido deseado o ha llegado en un momento que no se esperaba o simplemente donde sí puede venir el problema es cuando esos embarazos no se controlan adecuadamente. Porque muchos de ellos, pues imagínate, si la mamá adolescente pues no tiene confianza o tiene miedo de las represalias de la familia, pues a lo mejor intenta esconderlo lo máximo posible y van de forma tardía al ginecólogo y no lleva los controles necesarios. Entonces sí es verdad que durante el embarazo pueden pasar desapercibidas pues infecciones congénitas, pueden pasar pues procedimientos diagnósticos ecográficos y demás que pueden detectar pues malformaciones en el feto a edades precoces, y esas cosas es quizás donde radica el principal problema, que lógicamente si algún niño no ha sido detectado de estas patologías y nacen con ellas, pues sí pueden manifestar después problemas y realmente serios. Qué interesante. Justamente estábamos leyendo, como te decía, ese artículo y bueno, pues mira, es totalmente lo contrario a lo que hacían referencia a ellos. Me alegra que nos los comentes. Luego también habíamos comentado también a lo largo del programa hoy diferentes síndromes que dicen que el tema de la paternidad, siendo padres jóvenes, pues son incluso factores de riesgo, por ejemplo, para padecer algunos síndromes los niños, como por ejemplo puede ser el síndrome del niño, o tú corrígeme si me equivoco, el síndrome del bebé
bebé sacudido. Cuéntanos un poquito en qué consiste y por qué en algunos artículos pues nos comentan que incluso esta paternidad a nivel tan prematura, tan joven, puede ser incluso un factor de riesgo para poder realizarlo. Pues sí, mira, lo has dicho correctamente. El síndrome del niño sacudido viene del inglés del shaking baby y justamente es una patología que se produce pues por una sacudida brusca del bebé. Entonces, realmente no tienen los padres adolescentes pues quizás por ese aumento en la probabilidad de que sean embarazos no deseados o a lo mejor por un grado de inmadurez en el cual no saben afrontar ciertas situaciones o simplemente que la baja tolerancia a la frustración puede hacer que ante ciertos momentos respondan de una manera inadecuada. Por ejemplo, un caso muy común, el típico niño a lo mejor que llora continuamente, un niño que a lo mejor está continuamente y no pueden calmarlo y el padre se desespera y a veces en ese proceso pues cogen al niño y le hacen un movimiento de sacudida brusco. ¿Qué es lo que pasa? Que el cerebro dentro del cráneo del bebé está flotando, está como medio líquido, entonces con esa sacudida se golpea en la parte anterior, la parte posterior y puede ser un síndrome muy grave. De hecho, yo tengo la mala experiencia de haber tratado a algún niño de este tipo y te pongo el ejemplo, un niño de 16 meses que era completamente normal y que fruto de este síndrome pues se quedó con un retraso mental severo, se quedó ciego porque tuvo hemorragias retinianas y demás, es decir, un síndrome que puede ser realmente grave. Hay que tener cuidado también porque no solo es en momentos de desesperación, sino a veces cuando tenemos un susto y no sabemos cómo reaccionar también lo podemos tener. Por ejemplo, imagínate un atragantamiento. Sí. A veces cuando el niño se está atragantando no sabemos cómo actuar, no tenemos las nociones básicas de reanimación cardiopulmonar, pues a veces el padre en esa desesperación puede coger y sacudir al niño. Y eso es otro factor, podría producir las mismas complicaciones. Entonces es muy importante informar a las familias que no se puede sacudir a un bebé. Y también es muy importante formarse sobre todo en reanimación cardiopulmonar para saber cómo afrontar situaciones pues de estrés como estas que te estoy contando. Qué interesante, qué interesante. Iván, por último, sé que estás liado, así que nos hiciste un huequito, así que muchísimas gracias ya de antemano, pero para finalizar esta conversación que estamos manteniendo, nos gustaría que nos dieras un mensaje que le dieras pues a lo mejor a cualquier tipo de joven, de pareja, de madre, de padre que se tenga que enfrentar a esta situación como pediatra. ¿Qué les dirías? Hombre, yo sobre todo cuando ya pues esos adolescentes, esa pareja adolescente ha recibido la información, ya la han interiorizado, que es muy importante aceptar la situación, yo lo que sí recomendaría es siempre que buscaran apoyo, que no intentaran esconderlo. Es decir, al final la familia es la que es, ¿no? Tenemos la familia cerca, tenemos nuestros amigos y tenemos que buscar apoyo. Si ya ha ocurrido algo, el esconderlo no va a dar ninguna solución. Y sin embargo, el buscar apoyo, a lo mejor vamos a tener una respuesta que no esperamos, a lo mejor vamos a encontrarnos que vamos a tener un gran apoyo por parte de nuestra familia, porque realmente si nos quiere, pues realmente va a tener que apoyarnos en las decisiones o en los actos que hayamos hecho, ya sean habiendo sido deseados o no habiéndolo sido. Pero claro, una vez ya el embarazo se ha llevado a cabo, entonces hay que ser consecuentes. Y tenemos todos que remar juntos para que ese embarazo sea lo más feliz posible, que lleve un control adecuado para que ese niño nazca lo más sano posible y que después no tengamos que lamentar pues ciertas patologías por no haber hecho las cosas correspondientes que tocan en cada momento del embarazo. La prevención fundamental. Iván, muchísimas gracias nuevamente por haberte pasado por este espacio que ya sabes está dedicado pues al público juvenil, pero que siempre pues intentamos que vayamos de la mano de todos los profesionales que controlan pues los temas que tratamos en el post del día. Muchísimas gracias y esperamos encontrarnos nuevamente dentro de muy poquito. Pues muchísimas gracias a ti, a ustedes por invitarme y lo dicho, que siempre estoy disponible para lo que ustedes necesiten. Social media. Muchas redes sociales. Y hoy tenemos social media como cada semana y queremos preguntarte las siguientes preguntas. Al iniciarte en el sexo, ¿tuviste miedo al embarazo? Un 73% de los encuestados ha dicho que sí, frente pues a un 27% que ha dicho que no. También preguntamos esta cuestión que nos parece interesante. ¿En tu entorno ha habido alguna vez algún embarazo precoz? Y la respuesta, bueno, pues divididas. Un 45% nos ha dicho que sí, frente a un 55% que nos ha dicho que no.
También quisimos preguntarte esto, si respondiste que sí, afirmativamente, es decir, a la pregunta anterior, ¿creíste que fuiste empático o tuviste prejuicios con esa persona que estaba viviendo un embarazo precoz? El 73% ha dicho que sí, que fue empático, frente a un 27% que ha dicho pues que a lo mejor tuvo un poco de prejuicios, es bastante común. También te preguntamos, ¿qué harías si tuvieras que enfrentarte a un embarazo precoz? Y aquí tuvimos muchísimas respuestas distintas, Tener al bebé sin dudarlo, que es la más repetida. Otra persona nos ha dicho que no lo tendría porque, pues se le complicaría la vida y prefería no hacerlo. Otra persona nos ha dicho también que tenerlo, y después también nos han dicho que directamente no lo catalogaría como precoz, porque ser madre a la edad que sea es lo más bonito que se puede pasar en la vida, siempre y cuando la madre pues quiera. Estas han sido las respuestas más repetidas a lo largo del social media de esta semana. Te recuerdo que la próxima semana también volveremos a estar en las redes sociales para preguntarte tu opinión acerca del post del día. Perfil, el que pilota. Y para seguir tratando este tema tan interesante y sobre todo tan necesario, vamos a hablar con una profesional que nos va a hacer conocer el tema desde otra arista que también es importante de conocer. En este caso vamos a hablar con la Asociación Ancheta Educa y tienen un proyecto maravilloso, el cual nos va a ayudar pues a conocer más de cerca cómo es el acompañamiento. Muy buenas tardes, Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos tu visión acerca de este tema. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, Estefanía, muchas gracias por invitarnos a participar de este tema tan importante. Pues nosotros queríamos hablar contigo, Verónica, principalmente porque el acompañamiento es vital y sobre todo sabemos que hay muchísimos prejuicios, incluso también miedos, por supuesto, alrededor de las personas que se han quedado embarazadas, ¿no? A lo mejor les da miedo enfrentarse incluso con su familia y por eso necesitan un acompañamiento incluso externo. Es el caso del proyecto que ustedes están llevando a cabo en Ancheta Educa con esta casa de madres solteras en concreto. Nos gustaría que nos contaras un poquito cómo es este acompañamiento que se hace con las madres precoces. Bueno, nosotros primeramente tratamos los motivos por los cuales quedaron embarazadas. Estamos hablando siempre de un embarazo que no ha sido planificado y que no ha sido programado, ¿no? Sí son importantes las causas porque esas son un poco las que van a hacer caer a la persona en los motivos que les llevó a quedar embarazada. Es decir, no es lo mismo. Los motivos son diversos. Sí. Muchas veces, la mayoría, tienen que ver con la inconsciencia y la inmadurez, ¿no? de lo que lleva consigo tener un bebé. Pero también hay otras, muchas, ¿no? Como querer tener la familia que no tuvieron, querer retener la pareja que tengo en este momento porque quiero tener algo en común, que sea de tal importancia que la persona se quiera quedar a mi lado. Lo cierto es que los motivos por los que quedaron embarazadas también radica la decisión posterior que después van a tomar. ¿Vale? Porque muchas de ellas, si son reincidentes en embarazos no programados, cuando reflexionas sobre qué va a pasar si sigues adelante o qué va a pasar con este embarazo, muchas de ellas llegan solas a la conclusión y toman una decisión u otra que por supuesto es personal y nosotros acompañamos tanto si la decisión es continuar con el embarazo como si su decisión es interrumpirlo voluntariamente. Un acompañamiento, entiendo que totalmente completo, que va desde pues la primera fase del conocimiento, analizar las causas por las cuales pues ha venido esta circunstancia, el embarazo, y luego pues tomar la decisión de interrumpirlo o continuarlo. Es un trabajo, la verdad que maravilloso. Nos gustaría saber exactamente también cuáles son las reacciones, ¿no?, de estos jóvenes, cómo se comportan en el momento de tener que exteriorizar pues estas circunstancias que están viviendo. Miedo y asustadas. Yo diría asustadas más que asustados, porque es verdad que hemos abordado más adolescentes chicas que adolescentes chicos, ¿vale? Si en la adolescente chica se da mucho inconsciencia, ¿no?, y mucho desconocimiento, en los varones mucho más. Porque lo viven más externamente y porque también antropológicamente la responsabilidad de dar a luz y de dar vida a un ser la ha llevado la mujer, ¿no? Entonces nosotros
sí que nos encontramos con chicas y mujeres asustadas por no saber a lo que se enfrentan, por no saber cómo enfrentar, por no saber si la pareja se va a quedar o se va a ir, por no saber cómo encajar este nuevo estado en la familia, por no saber con qué y cómo voy a abordar ese bebé, por no saber qué va a ser de mi vida. El miedo diría que es el sentimiento o la emoción más latente. Hay muchísima educación, bueno, no sé si muchísima, pero por lo menos sí que está a nuestro alcance tener una buena educación sexual. No sé si deberíamos mejorarla, que como todo entiendo que es mejorable, ya desde casa, ya también en las instituciones, en la escuela. Pero lo cierto es que ahora mismo todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo pues tiene acceso a determinados conocimientos. Pero, y aunque los datos es verdad que han mejorado en cuanto a esta situación de los embarazos precoces, el problema sigue latiendo y sigue estando allí. Saltan noticias constantemente acerca de este tema en diferentes colectivos y en diferentes lugares de nuestro país y bueno, ya en el mundo, dependiendo del continente donde estemos, ya es una verdadera problemática o no. Pero lo cierto es que aunque se ha reducido, sigue estando, hay un problema. ¿Por qué si tenemos esta información? ¿Por qué si cada vez tenemos más libertad para decidir, para saber qué queremos hacer y en qué momento queremos hacerlo? ¿Por qué sigue estando este problema todavía sobre la mesa? Yo, cada caso tiene sus características, entonces voy a hablar a nivel general porque posiblemente haya cada caso como cada persona, ¿no? Pero la estadística y lo que nosotros contabilizamos a través de las memorias y demás tiene mucho que ver con las carencias emocionales y familiares, por un lado, también por el colectivo, ¿no?, de mujeres también con el que estamos en contacto, y también tiene que ver mucho con la inconsciencia y la irresponsabilidad, ¿no? Al final todos tenemos acceso a un preservativo, todos tenemos acceso a una pastillas anticonceptivas, pero lo cierto es que nos vemos en un momento, en una circunstancia donde se tira de la marcha atrás, se tiran de otros sistemas que dan error. Pues muchísimas gracias, Verónica. Ha sido un auténtico placer conocer un poquito más de cerca pues esta asociación y sobre todo este proyecto que la verdad nos parece muy necesario y sobre todo que está ayudando a muchísimas personas, a muchísimas familias a que tomen una decisión basada, como tú bien decías, Verónica, en la libertad, pero sobre todo una decisión que sea informada y que haya sido meditada, que es lo fundamental cuando ya sucede esta situación. Mil gracias y esperamos volvernos a encontrar dentro de muy poquito. Muchas gracias a ustedes, muy, muy, muy amables, siempre lo han sido. Gracias. Y nosotros que vamos a continuar conociendo más acerca de la visión del embarazo precoz en Canarias, en el municipio de La Laguna en concreto, y pues vamos a seguir aquí en Let's Go. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. La información, o mejor dicho, la dificultad para acceder a la información hace que los adolescentes ignoren lo que el embarazo supone para la vida. Un embarazo en esta etapa tan joven interrumpe no solamente la vida del adolescente, aumentando la deserción escolar, el desempleo y disminuye así también la autoestima. Además generan problemas en la salud como puede ser la hipertensión, la anemia y los riesgos del bebé, por supuesto, como el bajo peso al nacer, mayor probabilidad de muerte perinatal y parto prematuro. Por ello es muy importante el conocimiento que se tiene sobre la sexualidad para poder llevar a cabo una vida saludable sin asumir riesgos en edades tan tempranas. Perfil, el que pilota. Continuamos en Let's Go conociendo los testimonios pues en torno al post del día y hoy tenemos la suerte de poder tener con nosotros a una chica muy valiente que bueno, además de ser muy joven porque tiene 24 años, es digámoslo así, una madraza, ¿eh? Muy buenas tardes, Cris, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola. Estamos encantados de tenerte por aquí porque, hombre, tenemos que confesarlo, ¿eh? Nos costó encontrar testimonios de chicas que, bueno, pues sean valientes y nos vengan a contar, pues eso, su experiencia en definitiva, porque el objetivo final del espacio de hoy principalmente es eso, que si hay alguien detrás de la cámara que está viviendo esta situación, se está enfrentando a un momento que al principio es complicado porque hay muchos nervios, sobre todo por el desconocimiento, que va a venir después de este embarazo, pues queremos echarle una mano y hacerlo a través del testimonio
testimonio de personas como tú. Muchísimas gracias nuevamente, lo reitero, y vamos al lío, Cris, tienes 24 años, te quedaste embarazada, me contabas, cuando tenías 17, y vamos a un poco a hacer memoria y a recordar lo que sentiste, lo que viviste cuando te enteraste de la noticia. Pues era un momento delicado en mi vida, ya que no tenía familia cerca y estaba sola. Entonces, cuando me enteré, pues fue como un poco chocante porque no teníamos una relación estable, seria, y bueno, pero con las semanas me bañaba, me familiarizaba con la barriga, le cantaba, le hablaba y entendí que era la única persona que me iba a querer por lo que soy, su madre. No iba a tener ningún tipo de interés, ¿sabes? Sino es mi mamá y la voy a querer. Al final, como comentabas, ¿no? Te fuiste tú haciendo a la idea, fuiste reconociendo y se fueron reconociendo y crearon esa conexión tan especial que existe solamente entre una madre y un hijo. Sí. Hay varias posibilidades cuando uno se enfrenta a una noticia y, como tú bien decías, no estabas a lo mejor en el mejor momento porque no te encontrabas a lo mejor pues rodeada de tu familia, no era el momento ideal porque no fue algo planificado y no estabas pues a lo mejor en una relación estrecha con el padre del bebé, pero sí es verdad que aunque hay varios caminos, tú tomaste el de continuar con el embarazo y hoy en día pues no solamente tienes un bebé, sino que tienes tres niños, ¿no? Pero queríamos preguntarte sobre todo si en ese momento de decir, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Podría abortar? ¿Podría darlo en adopción quizás? ¿O puedo seguir y mantener el embarazo, ¿no? Continuar con el embarazo. ¿En algún momento se te ocurrió tomar otra salida diferente a la que tomaste? Sí pensé en la posibilidad del aborto, pero fue tan rápido la conexión que tuve con mi barriguita que no quise abortar. Luego la gente me lo decía, pero no vas a salir de fiesta, y yo, bueno, tampoco salgo. Vas a tener que estar, ¿sabes?, de madrugada despierta, dando biberones, dando el pecho. Y a mí la idea de ser madre de mi barriguita, de mi bebé, yo tenía ganas de estar de madrugada dándole el biberón o el pecho, ¿sabes? Que no era algo que dijera, ahora me va a costar. No, para mí el ser madre era eso, sacrificarme por mi hijo, y si tenía que estar despierta de madrugada, lo estaba, y si tenía que estar sin dormir también lo iba a estar. Asumiste la responsabilidad y además lo asumiste de una forma feliz realmente, ¿no? Sí. Después de ese susto inicial, como quien dice, después vino pues ese amor inmutable y ese amor que bueno, en definitiva pues solamente hay entre una madre y un hijo. Nos gustaría también saber, sobre todo, en el mundo de las relaciones, yo me imagino, ¿no? Cuando el embarazo no es planificado, las personas son tan jóvenes y bueno, ya aunque la relación sea fuerte, tiene que ser complicado. El sumarle a esa ecuación pañales, biberones, no dormir, pues hace que la relación, si no es muy fuerte, se dinamite y finalmente pues los padres difícilmente puedan continuar con su relación de pareja. ¿Crees que la llegada de un embarazo precipitado a corta edad puede hacer que las parejas no terminen de encajar? ¿Cómo has vivido tú el mundo de las relaciones de pareja después de ser madre adolescente? Sí, pienso que porque ya cuando la mamá ya está embarazada, si asume estoy embarazada, quiero tirar para adelante y sacarla adelante, pues el miedo se le quita un poco, pero los papás sí suelen como echarse para atrás, asustarse, y más tan jóvenes. El papá de mi hijo tenía 16 años y yo 17. Y suelen desaparecer. Y además me gustaría también hacer esta reflexión, ¿no? Porque cuando hablamos del embarazo adolescente, del embarazo precoz, sobre todo, se le suele poner una especie de cruz a la chica, ¿no? En este caso a la madre. Obviamente, biológicamente somos nosotras las que portamos el bebé, las que, bueno, pues los creamos, quien dice, somos esa cunita, pero hombre, ese bebé no me lo hice yo sola, claro, ¿no? Entonces es curioso cómo la sociedad, ya sea nuestro entorno, el instituto, si en el caso es que estemos yendo a estudiar, el trabajo, nuestros propios amigos, nuestras propias familias, dicen, pues mira, fuiste irresponsable, es culpa tuya. Y el padre un poco es como, bueno, está ahí y sí, también es culpable, pero la cruz te la ponen a ti. ¿Te sentiste alguna vez juzgada en alguno de tus ámbitos? Sí, por todo. Gente que no sabía, que me decía que yo lo quería amarrar a él. Yo tampoco pedí, ¿sabes?, quedarme embarazada, porque no fue algo, ay, vamos a estar juntos, vamos a ser papás, ¿sabes? No, tampoco era una relación estable. Entonces como
la gente te juzga y tú querías amarrar a este chico, ahora lo vas a tener y no vas a dejar que lo cuide, cuando se retiran ellos voluntariamente. Sí. Claro, cuando una persona se retira y tú decides hacer tu vida, pues la otra persona queda en un segundo lugar, tú estás embarazada y tu prioridad es tu bebé. Y es como la gente te juzga tanto por ser un adolescente, por traer un hijo al mundo, por no estar con su papá, por no formar esa familia de 3, ¿sabes? Sí, para mí realmente la familia, por cómo he vivido y mi experiencia, no es papá, mamá, la casa, el coche y el bebé, ¿sabes? Es algo totalmente diferente, ¿no? Sí. Es a lo mejor algo inmaterial, no tiene nada que ver incluso tiene que ver con los sentimientos realmente y con el apoyo que tú puedas dar a una persona a lo largo de toda su vida. Para ir finalizando esta conversación, me gustaría que, bueno, pues sé que está a lo mejor mal decir, dale un consejo, ¿no? Pero sí es verdad que muchas personas cuando se están enfrentando a este momento sienten miedo, sienten ansiedad por todo, porque dicen, mira, mi vida va a cambiar por completo, me van a juzgar. Claro, hay miedo a lo desconocido, pero hemos tenido varios testimonios a lo largo del programa de hoy y han coincidido en lo mismo que nos estás comentando tú. Al final se tira para adelante y al final con responsabilidad, con amor, pues todo es posible. ¿Podrías dejarnos un mensaje para todas aquellas personas, ya sean papás, mamá, que están viviendo esta situación y tienen miedo? Bueno, yo quería dejar un mensaje, sí, de apoyo, sobre todo para las mamás, que somos las que, quieras o no, aunque tengas familia que te rodee, pues te sientes sola en algún momento, porque eres tú y tu barriga. Y que si lo tienen decidido, que si saben que quieren tenerlo, que lo cuiden, que salgan adelante y que lo protejan, que las mamás somos las únicas que... O sea, que los vamos a proteger porque es nuestro deber, ellos nacen, no... Entonces, que si lo tienen claro, que... Nos emocionamos las dos, porque las mamás somos mami y las mamis tenemos superpoderes, y aunque seamos muy jóvenes, yo creo que cuando llegan al mundo, llegan con un montón de aprendizajes, no solamente para ellos ir creciendo, mira, erizada, sino también para nosotras, y nos hacen crecer, evolucionar, y sobre todo, nosotras somos las únicas que sabemos lo que ellas necesitan en cada momento. Y si toman esa decisión, porque todas son aceptables, el abortar, el dar en adopción o el seguir con el embarazo, va a estar bien, porque nosotras somos las únicas que sabemos lo mejor para ese niño. Así que mil gracias por haberlo hecho tan bien y por ser una mami súper poderosa, y sobre todo por dejar este mensaje tan bonito para todas aquellas personas que están viviéndolo en este momento, y a lo mejor pues les podemos ayudar a coger un poquito más de fuerza. Gracias. Pues nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go hablando acerca del embarazo adolescente, la planificación, con testimonios y también con profesionales acerca de este tema tan apasionante. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, casi llegando al final de esta edición de este programa dedicado a los embarazos precoces. Pero como bien nos gusta recordar a lo largo de todo el programa, la opinión de los jóvenes es fundamental para este formato. Y por ello, hoy contamos con la presencia de una joven estudiante de primer año de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna. Su nombre es Sheila Suárez. Y bueno, estamos encantados de que hoy nos acompañes en el estudio. Muchas gracias, yo también estoy súper encantada. Bueno, hoy queríamos hablar contigo acerca del tema que bueno, es referencia en el programa de hoy, el tema de los embarazos no planificados, embarazos precoces o adolescentes. Hemos hablado acerca de estadísticas, acerca de números, sobre todo entre continentes, cómo se ven las diferencias de los datos entre, por ejemplo, el continente americano, suramericano, el asiático o el africano con respecto a Europa, ¿no? Los datos son bastante abismales entre unos y otros. Sin embargo, siguen teniendo en común que ambos tienen esta problemática, ¿no? El tema de que hay embarazos pues en edades no deseadas o no apropiadas del todo, ¿no? Queríamos preguntarte qué papel tiene la educación en la prevención y sobre todo en el freno de esta clase de fenómenos. Yo creo que la educación tiene mucho, o sea, toma mucho poder, ya que es bastante importante que nosotros desde pequeños, en el colegio y luego en el instituto, pues constantemente nos estén dando este tipo de charlas para no solamente prevenir los embarazos precoces, sino las enfermedades de transmisión sexual, que son bastante importantes. Y creo que pues la educación es algo fundamental que deberíamos tener desde pequeños y
a lo largo de nuestra vida, porque al final nunca se termina de aprender algo. Entonces, pues eso es lo que creo que la educación tiene. Al final todos tenemos acceso a un móvil, ¿no? Estamos hiperconectados. De hecho, también en otro de los programas hemos abordado el tema de las pantallas digitales y la cantidad de tiempo que pasamos informándonos, ya sea a través de redes sociales, a través de plataformas o webs. Son bastante amplias estos tiempos. Tenemos la información a nuestra mano. A lo mejor nosotros tampoco queremos, como jóvenes, informarnos, ¿no? Porque queremos que nos las den masticada también, ¿no? Sí, eso es verdad. Sí, es verdad que nos gustan que nos digan directamente las cosas, pero si tú estás interesado verdaderamente en algún tema, tú mismo vas a buscar las herramientas para expandirte en esa área. Entonces, tenemos mucha libertad para escoger qué hacer, en dónde buscar, cómo movernos en general. Y si no tienes las ganas de hacerlo, no lo vas a hacer. ¿En qué se está fallando entonces? Porque si tenemos acceso a esa información, ¿no? Tenemos la información, como quien dice, en todas partes. Y si es verdad que en los colegios pues están las clases de sexualidad y demás, a lo mejor los mecanismos no son los correctos, no están apuntando, o sea, no están utilizando las herramientas correctas. No creo, es que las herramientas siempre van a estar. Y los profes, o también tu familia, porque los padres tienen un papel fundamental también en la educación, deben incentivar al estudio de esto. Es verdad que los padres a veces se alejan de este tipo de temas porque es un tabú o lo que sea, y más que todo la educación en el instituto, por ejemplo, es que tiene como la base en este tipo de temas. Tenemos todo para abrirnos mediante este tipo de situaciones, pero lo que te digo, que si tú no estás interesado, no vas a querer aprender. Cuando tú quieres aprender algo, se te va a hacer súper fácil, no sé, retroalimentarte con otras personas. Pero en este caso yo creo que sí, siempre vamos a tener, y más en otros años vamos a tener muchísimas más herramientas para informarnos, pero eso, si no tienes las ganas de seguir y de conocer tu cuerpo, porque también se trata de eso, no vas a avanzar y te vas a estancar. Hablábamos al principio de la entrevista acerca de esos datos con referencia a los continentes, ¿no? Cómo se diferencian los datos, por ejemplo, con África, donde, bueno, pues ya sabemos la cantidad en general, más del 50% de los embarazos que se dan son en población juvenil, preadolescente incluso, porque, bueno, pues se favorece esta clase de uniones matrimoniales antes de las mayorías de edad y demás. Pero aquí, por ejemplo, en España, en el año 2019 se detectaron cerca de 7.000 embarazos que llegaron a puerto de chicas de entre 16 y los 18 años. La problemática es muchísimo inferior a otros lugares que tienen otros datos, pero sí es verdad que seguimos teniendo estos problemas. ¿A qué crees que se debe que se siga manteniendo a pesar de la información, a pesar de la educación que tenemos más limitada o superior? Llámala como cada quien lo quiera ver, pero ¿por qué sigue estando ese problema también en los países desarrollados? Yo creo que también varía el factor ser adolescente en general. Cuando tienes un poquito de libertad, quieres empezar a salir y quieres hacer desastre. Entonces, Experimentar, sí. Entonces, creo que ese factor es bastante importante, pero hay que ser conscientes. Entonces, yo creo que puedes hacerlo, tener toda la libertad que tú quieras, siempre y cuando seas responsable contigo y con lo que haces. Y pues, a pesar de que tú tengas todas las tecnologías a tu mano, eso no quiere decir que pues sepas de todo. Puedes buscar y puedes informarte, pero no necesariamente tienes que tener una lista de las cosas que estén bien o estén mal. Entonces, pues eso yo creo que ser adolescente. Hoy planteábamos en nuestra sección de social media, a través de las redes sociales, varias preguntas y bueno, una de las preguntas que planteamos y que bueno ha tenido muchísima repercusión es el tema de ¿qué harías si en tu momento pues hubieses sido objeto de un embarazo precoz? O sea, te hubieses visto tú en esa posición, te hubiese pasado a ti, porque nos puede pasar absolutamente a todos. Sí. Yo, pues primeramente hablar con mis padres, porque pues tengo una relación bastante abierta con ellos y tengo mucha confianza, que creo que es lo principal que se debe hacer, porque si vives aún con tus padres, deberías informarle de la situación. Y hablar con ellos de qué quieres hacer, o también hablar si la persona con la que tuviste ese embarazo está dispuesta a pues tenerlo, y si no, pues se buscan otros métodos, pero principalmente hablar con tus padres, que son como tu foco,
y exponerle toda la situación a pesar de las consecuencias que probablemente pues se vayan a molestar o lo que sea, pero es importante que sepan todo. Y también tu pareja, si es una pareja, pues si no se fue o si está estable, pues hablarlo con él también. Bueno, pues nos ha encantado esta breve conversación, tu participación. Recordemos, Sheila Suárez está, bueno, pues iniciando su andadura en el mundo del periodismo, primero de periodismo en la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por participar y darnos tu visión acerca del post del día, y esperamos tenerte por aquí nuevamente dentro de muy poquito. Muchas gracias, me encanta estar aquí. Y nosotras que vamos a continuar aquí en Let's Go. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, un lujazo enorme haber compartido toda esta información, estas historias, testimonios acerca de un tema que la verdad ha sido pues sobrecogedor en momentos y la verdad que muy interesante. Hemos hablado acerca del embarazo precoz, pero la próxima semana prepárate porque venimos con otra temática nueva, las redes sociales. No te lo pierdas. Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna.